¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la mente humana cuando es puesta a prueba? Hoy te revelaré los experimentos psicológicos más surrealistas y perturbadores de la historia. Algunos fueron tan extremos que cambiaron para siempre la forma en que entendemos el comportamiento humano. Prepárate para lo inimaginable. Y si te apasiona lo misterioso, lo real y lo inquietante, suscríbete ahora al canal. Deja tu like y acompáñame hasta el final. Esto no es ficción, es ciencia. En el verano de 1971, un sótano en la Universidad de Stanford se transformó en una prisión improvisada. El psicólogo Philip Zimbardo reclutó voluntarios para simular la vida en prisión, asignándoles roles de guardias o prisioneros. Lo que comenzó como un experimento inofensivo, pronto se volvió inquietante. Los guardias asumieron sus roles con brutalidad inesperada, mientras los prisioneros sufrían colapsos emocionales. En solo 6 días, el experimento tuvo que ser cancelado, revelando lo fácil que es corromper el comportamiento humano bajo ciertas estructuras de poder. A la atmósfera dentro de la prisión simulada se volvió cada vez más opresiva. Los guardias, protegidos por su anonimato y autoridad temporal, comenzaron a humillar a los prisioneros. Castigos como hacer flexiones, privación del sueño y confinamiento solitario eran comunes. Algunos prisioneros se rebelaron, mientras otros se sometieron sin resistencia. La línea entre la actuación y la realidad se desdibujó por completo. Uno de los aspectos más inquietantes fue cómo Zimbardo, como supervisor del experimento, tardó en intervenir. Encarnando el rol de superintendent, permitió abusos por parte de los guardias sin detenerlos de inmediato. Solo cuando una colega externa expresó su preocupación ética, se suspendió el experimento. Esto demostró la facilidad con que se puede normalizar el comportamiento abusivo bajo ciertas condiciones. A pesar de las críticas éticas, el experimento dejó una marca profunda en la psicología social. Demostró cómo las situaciones pueden moldear el comportamiento humano más que la personalidad individual. También se convirtió en una referencia clave en estudios sobre la obediencia, la autoridad y la deshumanización. Hoy, el experimento de la cárcel de Stanford sigue siendo objeto de debate. Algunos lo consideran una advertencia sobre los peligros de las estructuras de poder mal supervisadas. Otros cuestionan su validez científica, pero nadie niega su impacto perturbador en nuestra comprensión de la psicología humana. En 1960, Stanley Milgram llevó a cabo uno de los experimentos más polémicos en la historia de la psicología. Inspirado por los juicios de Nuremberg, Milgram quería entender hasta qué punto una persona obedecería órdenes, incluso si eso significaba causar daño a otro. Los participantes, creyendo que participaban en un estudio sobre memoria, debían aplicar descargas eléctricas a un alumno cada vez que cometía un error. El alumno, en realidad, era un actor, y las descargas eran falsas. Sin embargo, los participantes no lo sabían. A medida que las supuestas descargas aumentaban en intensidad, muchos dudaban, pero continuaban al recibir órdenes de una figura de autoridad vestida con bata de laboratorio. Sorprendentemente, más del 65% llegó hasta el nivel máximo de descarga, creyendo que causaban un daño grave. El experimento mostró cómo la presión de la autoridad puede suprimir la conciencia individual. Muchos participantes sudaban, temblaban o mostraban signos de angustia, pero seguían obedeciendo. Milgram concluyó que personas comunes pueden cometer actos atroces si se sienten desligadas de la responsabilidad personal. Este hallazgo fue tanto perturbador como revelador. Ayudó a explicar cómo personas aparentemente normales participaron en atrocidades históricas, como el Holocausto. La obediencia ciega a la autoridad resultó ser un factor psicológico poderoso, más fuerte que la moral individual. En muchos casos, el experimento de Milgram generó indignación y debate ético, pero su legado perdura hasta hoy.
se enseña en cursos de psicología como un ejemplo de la complejidad del comportamiento humano y la necesidad de cuestionar las órdenes injustas, incluso cuando provienen de figuras de poder. En 1920, el psicólogo John B. Watson realizó un experimento controversial con un bebé llamado Albert. Su objetivo era demostrar que el miedo podía ser condicionado en humanos. Inicialmente, Albert no mostraba temor hacia animales o sonidos fuertes, pero Watson cambió eso mediante un proceso sistemático de asociación. Presentaba al pequeño Albert un animal, como una rata blanca, seguido de un fuerte ruido metálico que lo asustaba. Tras varias repeticiones, Albert empezó a llorar al ver la rata, aunque ya no escuchara el ruido. Lo más inquietante fue que su miedo se generalizó. También temía conejos, abrigos de piel y hasta barba blanca. El experimento fue efectivo en mostrar que las emociones pueden ser condicionadas, pero sus implicaciones éticas son problemáticas. Albert no fue desensibilizado del miedo inducido, y su bienestar emocional quedó comprometido. Tampoco se obtuvo el consentimiento informado de su madre, algo que hoy sería inaceptable. Este caso abrió una nueva dimensión en el estudio del aprendizaje y el comportamiento. Mostró que los miedos no siempre son innatos, sino que pueden ser inculcados por medio del entorno. La psicología del comportamiento se fortaleció como campo gracias a este experimento. Aunque con una advertencia moral implícita, el destino de Albert es incierto, lo cual añade un velo trágico al experimento. Aunque algunas investigaciones intentaron rastrear su vida posterior, no hay conclusiones claras. El caso sigue siendo una advertencia sobre los riesgos de usar humanos, especialmente niños, en estudios psicológicos sin protección ética. En 1939, Wendell Johnson, de la Universidad de Iowa, dirigió un experimento que más tarde sería conocido como el experimento monstruo. Su objetivo era estudiar el desarrollo del tartamudeo, pero la metodología fue alarmante. Utilizó huérfanos como sujetos, dividiéndolos en dos grupos. Uno recibió elogios por su habla. El otro fue duramente criticado. A los niños que hablaban con fluidez se les decía que tenían problemas del habla y debían corregirse. Como resultado, varios desarrollaron inseguridades, ansiedad y en algunos casos empezaron a tartamudear. El impacto psicológico fue devastador y las secuelas emocionales se mantuvieron por años. El experimento nunca fue publicado oficialmente y Johnson intentó distanciarse de sus resultados. Sin embargo, su asistente Mary Tudor guardó registros, que más tarde saldrían a la luz, provocando un escándalo ético en la comunidad científica. La manipulación emocional de menores vulnerables cruzó límites inaceptables. Durante décadas, el experimento fue ocultado. Pero en los años 2000 surgieron demandas contra el estado de Iowa. Las víctimas buscaron compensación por los daños sufridos. En 2007, el Estado ofreció una disculpa formal y acordó pagar indemnizaciones a algunos participantes Hanoi. El experimento monstruo es citado como uno de los ejemplos más crueles de la psicología experimental. Sirve como recordatorio de la necesidad de salvaguardar los derechos de los participantes, especialmente cuando se trata de niños. La ciencia no debe avanzar a costa del sufrimiento humano. Una leyenda urbana con tintes de realidad cuenta que en los años 40, científicos soviéticos realizaron un experimento para probar los efectos de la privación extrema del sueño en 5 prisioneros políticos. Fueron encerrados en una cámara sellada, expuestos a un gas experimental que supuestamente los mantendría despiertos durante 15 días. Al principio, los sujetos se comportaban normalmente, aunque cada vez más paranoicos. A medida que pasaban los días sin dormir, comenzaron a mostrar signos de psicosis severa. Se lastimaban, susurraban cosas incoherentes y finalmente, supuestamente, se atacaron entre ellos y a sí mismos con una violencia indescriptible. Aunque la veracidad del experimento es cuestionada,
Su narrativa ha capturado la imaginación popular. El experimento ruso del sueño circula ampliamente como una criopista moderna, pero también refleja miedos reales sobre los límites del cuerpo y la mente humanos bajo condiciones extremas. Algunos sugieren que podría estar inspirado en prácticas reales de privación del sueño, realizadas con prisioneros en contextos militares. Independientemente de su autenticidad, la historia destaca los peligros psicológicos de la privación prolongada del sueño, que pueden incluir alucinaciones, delirios y pérdida del sentido de identidad. La leyenda sirve como metáfora extrema del costo de la experimentación inhumana en una era donde la ética científica es más regulada. Estas historias, reales o ficticias, nos recuerdan por qué esos límites existen, porque detrás de cada sujeto hay una persona con mente, cuerpo o alma. Estos experimentos no solo desafiaron la ética, también nos obligaron a mirar dentro de lo más oscuro de la mente humana. Nos muestran hasta qué punto somos moldeados por el entorno, la autoridad y el miedo. Y aunque muchos de ellos parecen sacados de una pesadilla, todos ocurrieron en nombre de la ciencia. Si este viaje por lo desconocido te atrapó tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias tan reales como inquietantes. Nos vemos en el próximo experimento.